Hola, ¿qué tal, amables amigos? Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les da, como siempre, la más cordial bienvenida a este resumen semanal de Realpolitik Televisión desde la ciudad de Oaxaca, México, en este lunes 4 de mayo de 2020, y en donde tendremos para usted el análisis y las críticas informativas más acertadas de nuestros periodistas, columnistas, tanto locales como nacionales, sobre los temas más trascendentes surgidos durante la semana. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues censuran drásticamente la designación de Sánchez Cordero a Eliodoro Díaz Escárraga como delegado de Gobernación en Oaxaca. Posible enfrentamiento sangriento entre los maras salvatruchas en el reclusorio de El Salvador, al ser hacinadas pandillas enemigas en una sola celda como castigo. Médicos y enfermeras del Hospital del Iste en Oaxaca son sin protocolo de seguridad sanitaria en protesta. Cientos de vendedores ambulantes de la ciudad de Oaxaca retan al COVID-19 y a las autoridades sanitarias. Estas últimas se hacen de la vista gorda. Comienza en nuestro país la caída hacia una crisis económica de proporciones bíblicas. Viene lo peor. Parecido a la Gran Depresión de 1929, que tuvo efectos devastadores, alertan los investigadores mexicanos. También en nuestro país, 21 gobernadores de diferentes estados y partidos políticos plantean un probable amparo colectivo contra el pacto fiscal, con el que las entidades tomarán sus propias decisiones sin considerar al gobierno federal. Las sexoservidoras, completamente abandonadas y marginadas en la contingencia del COVID-19. Estos y otros temas de interés para todos aquí en Realpolitik Televisión. Bueno, pues lo que ya se esperaba aquí en la ciudad de Oaxaca, diversos sectores han censurado la designación de Eliodoro Díaz Escárraga como delegado de Gobernación en virtud de su no muy limpio historial como funcionario priista, por lo que calificaron como dar nueva vitalidad a la acostumbrada corrupción. Las citadas críticas se centran en Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, quien en este caso designó a dos personajes de la corrupción, violación de los derechos humanos e ineficacia en sus diferentes funciones públicas. Aunque la presión mediática impidió que Eliodoro Díaz Escárraga tomara posesión del cargo, el delegado de Gobernación, su sustituto, Jesús Romero López, pues es un personaje sin experiencia en la administración pública, plegado a las órdenes del concesionario del PT Benjamín Robles Montoya, calificado como represor y opositor del papel. Así pues, opinan que el gobierno de la Cuarta Transformación, de la mano con Olga Sánchez Cordero, parece que desean mantener la tradición política de personajes cuestionados por encubrir actos de represión, violaciones a los derechos humanos y desfalcos millonarios del erario público. Primero fue el priista Eliodoro Díaz Escárraga, señalado por encubrir ejecuciones extrajudiciales durante el estallido social de 2006, y después Jesús Romero López, un crítico opositor que en su papel de líder de la Cámara de Diputados local obstaculizó en 2018 el juicio político contra el exgobernador Gabino Cue Monteagudo, acusado por desvíos multimillonarios de recursos públicos. La designación de Díaz Escárraga por parte de Olga Sánchez Cordero no duró ni 48 horas. La primera reacción fue de la sección 22, quien exigió al gobierno de la Cuarta Transformación castigo para Eliodoro Díaz Escárraga y demás funcionarios involucrados en los hechos del 2006, entre ellos Sosa Villavicencio y Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador. Por su parte, la misma diputada local por Morena, Delfina Guzmán, calificó dicha designación como una afrenta para el pueblo de Oaxaca y otros sectores más de la población, como una burla letal contra la ciudadanía oaxaqueña. Aquí es donde nos percatamos que en casi toda la red política hay miles de cartas marcadas por debajo de la manga, y además un biberón con leche materna para distraernos a nosotros, los ciudadanos.
En el panorama internacional, como ya es de nuestro conocimiento, el gobierno de El Salvador desde hace algunos días decidió no respetar la sana distancia ni los derechos humanos de los reclusos. Esas fueron las drásticas indicaciones del presidente de aquel país, Nayib Bukele. Los presos señalados como supuestos Mara Salvatrucha fueron amontonados como castigo ante una creciente ola de homicidios en ese país. Un video publicado por la agencia informativa Reuters muestra públicamente cómo, pese a encontrarnos en plena pandemia del COVID-19, los citados reclusos son confinados y prácticamente hacinados dentro de una misma celda sin protección alguna. El ministro de Seguridad dijo que los presos que fueron mezclados entre supuestas bandas rivales seguirán un estricto plan de reclusión que no les permitirá ni siquiera ver la luz del sol. En este sentido, infinidad de sectores de Latinoamérica aplaudieron esta decisión en contra de esa clase de lacras sociales que no son más que una organización internacional de pandillas dedicadas al crimen, las cuales se originaron en Los Ángeles, California, y que ya se han expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, el norte de Centroamérica y por supuesto México, en donde las autoridades, con su acostumbrada gran tibieza, amor y paz e insípida hospitalidad, dejaron penetrar a estos peligrosos criminales. Estos seres infrahumanos se dedican al narcotráfico, al robo, a la extorsión, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, proxenetismo, asaltos, asesinatos, secuestros y tráfico de armas, y en la actualidad cuentan ya con cerca de 130,000 miembros. Aseguran los especialistas que en este confinamiento, en donde se mezclaron pandillas rivales, es posible que se genere una masacre interna entre ellos mismos, y créame que de esto no se pondrá triste la población mundial, sino por el contrario habrá un interminable aplauso al ver exterminados a una parte de estos engendros infrahumanos. Dolorosamente, en plena fase del COVID-19, un numeroso grupo de trabajadores, incluyendo en primera instancia a médicos y enfermeras, han venido laborando sin ninguna clase de protocolo de protección en el hospital del ISSSTE. La gente se pregunta entonces cuál ha sido el destino de los recursos del gobierno federal para cubrir esta clase de necesidades que de hecho pone en riesgo la vida de los trabajadores del sector salud, en este caso los del ISSSTE. Una demanda por parte de los trabajadores que pone de manifiesto la incapacidad del gobierno en este rubro tan vital, o la sospecha de que los recursos desaparezcan como por encanto y bajo el toque de la vara mágica de la corrupción. Los trabajadores de dicho nosocomio expresaron que esta consigna, que es un reclamo con el más justo derecho, debe llegar ante las más altas autoridades del gobierno federal, porque desgraciadamente el hospital del ISSSTE de la ciudad de Oaxaca, como muchos otros de la entidad oaxaqueña, no está listo ni capacitado para atender casos de COVID-19 en este momento en el cual nos encontramos inmersos en el nivel más alto de la gráfica de contagios de la fase 3. ¿Dónde están los recursos? ¿Usted lo sabe? Bueno, y aquí algo verdaderamente triste que debe encarar a todos los gobiernos en sus diferentes niveles, pues existe otro sector que prácticamente desafía a la muerte cada día, y este es el de los miles de vendedores ambulantes de la capital oaxaqueña. Este grupo de comerciantes han tomado la decisión desde el primer día de desafiar el peligro, desoyendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, como es el hecho de quedarse en casa. Esta situación lógicamente aumenta el riesgo de ser portadores del virus que está matando a miles en todo el mundo, y prefieren desafiar al COVID-19 que morir de hambre. Seguiremos saliendo a la calle mientras las autoridades nos dejen, aseguró Rodolfo Díaz, quien tiene un pequeño negocio de atole y tamales en plena vía pública. Cabe mencionar que este grupo de vendedores jamás han tenido la precaución de usar ni cubrebocas, ni guantes, ni gel antibacterial, ni para ellos ni para los usuarios. Los vendedores ambulantes argumentan que es su única forma de vivir. No nos pueden quitar porque si no, ¿de qué vivimos?, dijeron. Sin embargo, manifestaron que se estaban enfrentando a una situación muy difícil debido a la escasez de clientes,
a diferencia de hace algunos meses. Así pues, este es otro de los factores de la problemática del COVID-19 por el cual las autoridades mejor prefieren hacerse de la vista gorda para no meterse en problemas. Y en otros temas que resultarán agobiantes para todos los mexicanos es el hecho de que nuestro país se enfila ya hacia una grave crisis económica, la cual podría incluso superar la gran depresión que vivió el país y el mundo entero durante 1929, ante un penoso escenario que se complica cada vez más con la combinación de la emergencia sanitaria del COVID-19 y el derrumbamiento de la economía por la misma situación, aseguró el doctor Federico Novello Urdanibia, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. En este sentido, las dificultades en los diversos sectores se vienen arrastrando desde la pésima gestión de la recesión de los años de 2007 a 2009, precisamente cuando mal gobernaba el país don Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, con su incondicional lacayo Genaro García Luna, secretario de Seguridad. En este contexto, dijo, el Estado mexicano debe tomar medidas de endeudamiento en proporciones bíblicas y una noción del gasto que tenga calidad y estrategia que no signifiquen una salida parcial de la pobreza. Por otra parte, expresó también que vemos un optimismo delirante por parte del gobierno en términos de darle una duración voluntariosa a la crisis y no tener idea de la enorme repercusión que tendrá en los sistemas económicos. Sobre lo anterior, otras voces opinan que todo ello es en gran medida una buena parte de la criminal herencia que nos dejaron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, es decir, que prácticamente nos dejaron con las manos maniatadas para poder enfrentar con mayor eficacia una situación futura como esta que estamos viviendo en México específicamente. Y en otras informaciones, en medio de la pandemia y la reclusión que ya tiene agobiado al mundo entero, aquí en nuestro país, 21 gobernadores de diferentes partidos políticos están planteando realizar un amparo colectivo contra el Pacto Fiscal Federal, según confirmaron a un importante diario. Textualmente se dice que la molestia de los gobernantes estatales es evidente y aunque hasta la fecha no existe un oficio o la firma de un acuerdo, sí, en efecto, ya es un hecho que los mandatarios estatales lo están pensando y lo han venido analizando desde hace tiempo. Algunos lo han hecho público y han hablado de la necesidad de un nuevo ordenamiento fiscal. Así fue la interpretación dada mediante un documento que circulaba en redes sociales. Pero a grandes rasgos, ¿qué significa esta decisión según algunos analistas? En dicho escrito, el cual aparece sin autoría, se indica que la acción que analizan los gobernadores en protesta suspendería todo tipo de apoyo a la federación para los próximos 4 años y medio, es decir, prácticamente lo que le resta al gobierno de López Obrador. Lo anterior dicen para dedicar los ingresos que se recolectan dentro de las propias entidades federativas sin que salgan de ahí y para beneficio de las mismas. ¿Usted cree que lo hagan así? En este sentido, dichas entidades federativas podrían únicamente ser reconocidas como estados asociados a la federación y para lo cual el gobierno federal no tendría ninguna injerencia en las tomas de decisiones de los mismos. Una acción sumamente peligrosa para la unidad nacional según los analistas, un paso a la escisión de lo que reza Estados Unidos mexicanos, además de una peligrosa conversión hacia una autonomía blindada y casi impenetrable de los estados. Aunado todo lo anterior a una comprobada o dudosa confiabilidad en la honestidad de cada uno de los gobernantes en el manejo de los recursos propios. Sumado esto a la endeble resistencia y fragilidad de ese hilo invisible que impide la corrupción que fácilmente se rompe y que no nos permite ver la transparencia de las economías. Pero el conteo de la bomba de neutrones política se acelera cuando se explica además que con dicha figura de estados asociados, las entidades tendrían la ventaja de regularse ellos mismos, formando acuerdos de cooperación mutua, al grado de que si las cosas se complican, podrían separarse
del resto de la federación. Sin duda una explosión política sin precedentes y de posibles alcances inconmensurables, de acuerdo con los analistas. Pero usted, como mexicano, tiene la mejor opinión. Por otra parte, surgió una información a nivel internacional que nos dejó con la boca abierta, pero con algo de risa incrédula. Pues resulta que un periódico británico publicó, según él, novedosas posturas sexuales para llevarlas a cabo y combatir el estrés durante la presente cuarentena. Incluso este diario anima a sus lectores a renunciar a las antiguas y obsoletas posturas en la intimidad y dicen que lo mejor en este caso es modernizarse y estar al día al grito de la última moda en las relaciones sexuales. Luego, en su mismo artículo, describe detalle a detalle dichas posiciones, pero nosotros, por supuesto, nos hemos permitido omitir tales descripciones por considerarlo inapropiado y solo nos concretamos a citar únicamente los nombres de las posturas que, según el diario, son efectivísimas para el estrés de esta contingencia. Los títulos de las poses son: el enfermero enmascarado, la bomba desinfectante, la conductora de ambulancia, la pose de COVID-69, la cuarentena, el perrito y otras más, las cuales usted podrá imaginarse si piensa con madurez y que no las describimos por pudor informativo y que por supuesto dejamos a su muy acertada creatividad y a su inteligente e inspirado criterio. Por cierto, uno de los sectores prácticamente olvidados y abandonados en esta contingencia, no únicamente en Oaxaca, sino en gran parte de la República Mexicana, es el que se refiere a las sexoservidoras, mujeres que no tienen más remedio que quedarse a merced de sus explotadores, incluyendo policías corruptos, quienes aparentemente les han prohibido seguir ejerciendo su trabajo. De acuerdo con los conceptos de varios antropólogos, entre ellos el destacado Clark Alfaro, se asegura que si bien es cierto que el 60% de las mujeres que se dedican a esta actividad dejaron de laborar debido a la contingencia y el consecuente cierre de bares, cantinas y antros, el otro 40% restante sigue de manera clandestina en las calles en virtud de que los proxenetas o padrotes las obligan a continuar ahí para poder exigirles la cuota. Sin embargo, algunas de estas mujeres se quedan por decisión propia ya que no tienen otra forma de percibir ingresos y el altísimo pudor, la inmaculada decencia y la beatitud de nuestras autoridades impide que se les otorgue algún tipo de ayuda a estas mujeres. Muchas de ellas incluso son madres de familia. El destino o tal vez la ignorancia, la pobreza y la falta de oportunidades las puso ahí. Tristemente y solo en la clandestinidad y bajo la mordida de algunos inspectores, continúan su labor callejera. Mujeres cuya actividad obviamente no les permite realizar el distanciamiento social que establece el sector salud. A todo lo anterior, dicen los especialistas, se agrega el hecho de que los desaseados hoteles de tercera que utilizan para este servicio no cuentan con la más mínima medida de prevención sanitaria, por lo que resulta muy inminente el contagio del COVID-19 en estas féminas. Esta actitud por parte de los gobiernos ha sido calificada de irresponsable, ya que en este caso específico no se ha elaborado ninguna campaña de estrategias para dicha población, dejando a su suerte a estas mujeres como resultado tal vez del pudor y la altísima beatitud de que están investidos algunos funcionarios públicos inmaculadamente decentes y vergonzosos. Bueno, pues en otro de los sectores cuyos trabajadores se encuentran en muy alto riesgo de contagio también es el gremio de los enterradores o sepultureros, en donde ya comienza a generarse un gran temor entre este gremio que, dicho por ellos mismos, no excluyen posibles contagios de coronavirus. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, específicamente en el Panteón General, muchos tienen la confianza de que los cuerpos de las personas fallecidas por el coronavirus no llegarán a ese cementerio, ya que la modalidad actualmente es el de someter a cremación a los cadáveres. Sin embargo, existen numerosas familias que, de conformidad a sus creencias, continúan con la ancestral costumbre de sepultar a sus muertos.
Estamos en un hilo, dijo uno de los obreros, no nos dan equipo especial para nuestro trabajo como lo hacen en los Estados Unidos, en donde portan un traje especial que cubre la totalidad de los cuerpos de los que se encargan de enterrar los cadáveres en las fosas comunes. A este lugar no llega más que la muerte, ni siquiera gel ni cubrebocas nos dan, expresó. Los trabajadores de este sector también están abandonados. Es gente que vive de la muerte de los demás, abriendo y cubriendo tumbas y en ocasiones exhumando cadáveres, descubriendo también muchas veces la tapa del ataúd para que los deudos le den el último adiós al finado. En otros casos incluso acomodan físicamente a los cuerpos cuando vienen mal colocados dentro del féretro. Y aunque ahora hay muy poco movimiento en los panteones, la gente no deja de morirse y muchos todavía prefieren enterrar a sus muertos que cremarlos. Al caer la tarde, solos y hambrientos, los enterradores toman sus humildes alimentos, algunas ocasiones ahí mismo, al lado de la tumba, o bien hasta la salida definitiva del panteón. Dicen ellos que la única protección que tienen es la de Diosito. Así están las cosas en este sector del que muy poco nos acordamos porque se relaciona con lo que no desearíamos nunca, pero que es inevitable y es la muerte. Pasemos ahora a las notas breves de mayor impacto durante la semana. Será este martes 5 de mayo cuando los diputados discutirán y votarán en el Pleno la iniciativa de López Obrador para otorgar al Ejecutivo la facultad de reasignar el presupuesto sin someterlo a consideración del Congreso en caso de emergencia económica y hay fuerte oposición del PAN. Habilitan hospital externo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México con 192 camas y 26 unidades de terapia intensiva para enfermos de coronavirus. Hasta este último domingo, el mundo roza los 3.5 millones de contagiados por COVID-19. Oaxaca, una de las entidades con mayor rebeldía para las reglas de prevención sanitaria del coronavirus, ahora reporta casos de COVID-19 en varias zonas indígenas y de valles centrales. Alerta. El Servicio de Salud del Reino Unido alertó al mundo sobre la posibilidad de que exista un nuevo síndrome relacionado con el coronavirus, pero entre los niños. Este puede incluir dolor de estómago y problemas cardíacos. El colmo, ya recomiendan hasta posiciones en las relaciones sexuales para evitar que el contagio del coronavirus se propague. Horacio Duarte Olivares, nuevo director de aduanas del SAT, ya es avalado por el Congreso. Ricardo Agüed, antiguo titular, deja la dirección aduanal en un inmenso fango de corrupción. Para enfrentar la crisis económica, López Obrador no ayuda ni deja ayudar, asegura Gustavo A. Hoyos, presidente de la Coparmex. Murió Óscar Chávez, el Caifán Mayor, admirado compositor, actor y cantante de protesta. Fue sorprendente su muerte, pues apenas unas horas después de haber ingresado al hospital, falleció a causa del COVID-19. Finalmente, amables amigos, les recuerdo que en la edición número 449 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los artículos. Material no es el adecuado, pero es lo que hay. El IMSS colapsado, de Martín Moreno, y En busca de un presidente, de Beatriz Pajés. También podrá leer las columnas políticas Balcón, de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas, desde el portal de Ángel Soriano, Escaparate político, de Felipe Sánchez Jiménez, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Gracias por su amable atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les invita muy cordialmente para que nos sigan acompañando a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien simplemente escriba en el renglón del internet o Google resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y de inmediato nos haremos presentes. En este noticiero sí opinamos sin mordaza y sin compromisos lo que otros callan y ocultan. Cuídese mucho, cuide y proteja a los suyos y respete las reglas del sector salud. Son para preservar su vida y la de sus seres queridos. Así que hasta la próxima.